Buenos días para los corporados. Hoy, mayo 25 de 2026, y siendo las 8:20 de la mañana. Y por supuesto, antes cordial saludo también para la Policía Nacional que nos acompañan. Muchas gracias al representante de la Personería que está aquí presente. Y por supuesto para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Siendo las 8:19 de la mañana, secretaria, por favor, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Juan Diego Amaya Palencia. Presente. Cristian Rudber Bautista Cachaya. Presente. Juan Sebastián Camacho Aya. Presente. Roberto Escobar Beltrán. Ausente. Jesús Andrés Garzón Roa. Presente. Dagoberto Gómez Méndez. Presente. Lina Alexandra Guzmán Perdomo. Ausente. Abel Mendoza Vázquez. Ausente. Héctor Javier Osorio Botello. Ausente. César Augusto Oviedo Gómez. Presente. Miller Osorio Montenegro. Presente. Juan Carlos Parada Moreno. Ausente. Héctor Camilo Perdomo Arenas. Presente. Luis Humberto Perdomo Romero. Ausente. Juan Pablo Perdomo Zambrano. Presente. Juan Sebastián Prieto Pérez. Presente. Mauricio Fernando Rojas Ramírez. Presente. Luis Alejandro Serna Serna. Presente. Juan Carlos Parada Moreno. Presente. Ramiro Vidal Benítez. Ausente. Señor presidente, 13 honorables concejales contestaron al llamado, 6 ausentes, existiendo quórum para deliberar y decidir. Existiendo quórum para deliberar y decidir, por favor, secretaria, continuar con la lectura del orden del día. Orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria del día 25 de mayo del 2026. Orden del día. Primero, llamado de lista de verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Señor presidente, está leído el orden del día. En consideración, el orden del día leído, se abre su discusión. Continúa. Presidente, que sea nominal y público, por favor. Que sea nominal y público, por favor, secretaria. Juan Diego Amaya Palencia. Positivo. Cristian Rudber Bautista Positivo. Cachaya. Juan Sebastián Camacho Aya. Positivo. Roberto Escobar Beltrán. Ausente. Jesús Andrés Garzón Roa. Positivo.
Dagoberto Gómez Méndez, Positivo. Lina Alexandra Guzmán Perdomo, ausente. Abel Mendoza Vázquez, ausente. Héctor Javier Osorio Botello, ausente. César Augusto Oviedo Gómez, Héctor Javier Osorio Botello, Positivo. César Augusto Oviedo Gómez, Positivo. Miller Osorio Montenegro, Positivo. Juan Carlos Parada Moreno, Positivo. Héctor Camilo Perdomo Arenas, Positivo. Luis Humberto Perdomo Romero, ausente. Abel Mendoza Vázquez, Positivo. Luis Humberto Perdomo Romero, Positivo. Juan Pablo Perdomo Zambrano, Positivo. Juan Sebastián Prieto Pérez, Positivo. Mauricio Fernando Roja Ramírez, Positivo. Luis Alejandro Serna Serna, Positivo. Ramiro Vidal Benítez, ausente. Señor presidente, 16 honorables concejales votaron positivo, 3 ausentes, quedando aprobada el orden del día. Secretaria, por favor, continuar con la lectura del orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Señor presidente, está leído el tercer punto. Bien, en el orden que me han solicitado el uso de la palabra tiene el concejal Juan Diego Amaya Palencia. Bueno, muy buenos días a todos los ciudadanos neivanos que nos ven por redes sociales, a los que se encuentran presentes, bueno, ya pocos, creo yo que por temas de seguridad, a los concejales,
A todo el que me escucha en ese momento, siéntase saludado. Presidente, no, quisiera por favor primero tocar dos temas. El primero tiene que ver con el parque central de nuestra ciudad. Se ha dicho en los medios de comunicación que la licitación pública del contrato de renovación del Parque Santander, que estaba presupuestado por alrededor de 8.500 millones de pesos, ha sido cancelado. Entonces quisiera pedirle el favor a la secretaria general si puede enviar un oficio a la oficina de contratación de la alcaldía de Neiva o al despacho del alcalde para que nos informe qué está ocurriendo, cuáles fueron esos yerros, cuáles fueron esos inconvenientes, cuáles fueron esos errores en el marco de la contratación de ese importante proyecto, que además es uno de los proyectos prioritarios, ¿no? En el marco de una discusión, concejal Camilo, donde el alcalde sale a decir llevamos el 70% de avance del plan de desarrollo, pero de los 19 proyectos prioritarios solamente han iniciado 4, pues todos estábamos a la espera de que avanzaran. A algunos les gustará, a otros no. La inversión en el Parque Santander es normal, pasa con respecto a las inversiones públicas siempre, pero lo interesante o lo que nos compete a nosotros los concejales es que se desarrolle los proyectos prioritarios, que se ejecute prontamente el plan de desarrollo, y el Parque Santander está dentro de los proyectos prioritarios del plan de desarrollo, acciones para recuperar a Neiva. Entonces yo sí quiero saber qué ha pasado, porque con bombos y platillos todos estábamos a la espera, como siempre ocurre hubo un gran despliegue de plan de medios, donde en varios medios de comunicación salió la pronta inversión en el Parque Santander. ¿Qué pasó ahora, concejal César? ¿Qué pasó ahora, concejal Mauricio, con respecto al Parque Santander? ¿Qué ocurrió? Siempre ocurren cosas, es increíble, siempre ocurren cosas para iniciar las obras. Ni hablar de los otros proyectos estratégicos porque nos demoraríamos mucho. Entonces es eso, señora secretaria, concretamente, ¿qué ocurrió al detalle técnico? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los yerros? ¿Y por qué está suspendida la contratación de la renovación del Parque Santander por 8.500 millones de pesos? Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con algo que ha generado polémica y que me dio mucha alegría ver el en vivo ayer del señor alcalde, donde manifestó que iban a haber algunas graderías a lo largo de la ruta del desfile totalmente gratuitas. Yo hice una propuesta hace unos días acerca de que, como ocurre en otras ciudades, esto ya está inventado. Y ojo, esto no es populismo, esto es devolverle el carácter popular a las fiestas. Porque en Neiva muchas veces parece que ocurrieran dos fiestas, ¿no? La fiesta privada de alto estatus y la fiesta popular. Y si usted le pregunta a los historiadores o a los referentes de la cultura neivana cuál es el valor principal de las fiestas, le van a responder que el valor principal de nuestras fiestas es la integración. Las fiestas del San Pedro nacieron como las fiestas que integraban a todos los sectores del pueblo, a todos los ciudadanos, a todos quienes habitaban el Valle de las Tristezas. Entonces necesitamos devolver ese valor de integración popular a las fiestas, y por eso yo he propuesto, como en otras fiestas regionales, en otros municipios, en otras ciudades, que existan unas graderías públicas para quienes no pueden pagar los 50.000, 70.000, 80.000 pesos que cuesta acceder a un palco en los desfiles de San Pedro. Claramente estas graderías públicas deben tener una prioridad, y la prioridad debe ser para los adultos mayores, para las personas en situación de discapacidad. Concejal Prieto, usted que estuvo liderando un tiempo todo lo relacionado con la política pública de personas con condiciones especiales, entonces démosle prioridad para que esa gente, tanto los abuelos como las personas en situación de discapacidad, o incluso niños y niñas de sectores muy pobres de la ciudad, puedan ir y sentarse en unas graderías de forma segura, ojalá con sombra, y ver el desfile de forma digna. ¿Saben por qué? Porque ese es el valor de las fiestas. El valor de las fiestas es la integración popular, es integrar el pueblo. Esto no es populismo, esto es devolverle el carácter popular a las fiestas, Cristian. Pero adicionalmente, porque esas fiestas en gran parte se financian con recursos públicos.
tanto de la gobernación del Huila como del municipio de Neiva. Y si se financian con recursos públicos, deben tener acceso total al público de manera digna. Esto no es nuevo, reitero, esto ya existe en otros municipios. Esto ya existe en otras festividades. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta unas graderías públicas? El alquiler de unas graderías públicas no cuesta más de 30 millones de pesos, 40 millones de pesos. Entonces, puede ser un mecanismo, lo propongo acá, ya desde la alcaldía municipal decidirán cuál es el mecanismo, pero por ejemplo, a través del pronto pago para personas de estrato 1 al recibo del agua en las ceibas. Tome sus entradas, puede ser un mecanismo, o a través de los grupos satélites de adultos mayores, Héctor Javier, centros vías, adultos mayores, ¿quiénes quieren ir? Para que esas personas que con nostalgia y con alegría vuelvan a ver esos desfiles tan bonitos que se desarrollan en nuestra ciudad. Entonces me parece un acierto que el alcalde haya dicho públicamente que va a tener unas graderías totalmente gratuitas. Hay que saber cuál va a ser el mecanismo. Ojalá la otorgación de estas entradas no tenga intermediación política, ojalá la otorgación de estas entradas sea a través de otras estrategias. Vuelvo y reitero, una puede ser el pronto pago del recibo del agua, pero a mí sí me parece muy interesante que en el margen del río Magdalena, como lo dijo ayer el alcalde, que me parece acertada esa decisión, queden todos los palcos privados y que parte del dinero que se recaude por concepto de otorgación de espacio público para instalar esos palcos privados, ya todos sabemos que por un espacio público de 190 metros pagaron 355 millones de pesos, pues hombre, buenísimo, pero la pregunta acá, colegas, es ¿en qué se invierten esos recursos? Son recursos públicos y ¿en qué se van a invertir? Claro, pues por eso es que no me puso atención, Camilo. Yo estaba diciendo, tenemos que priorizar a los adultos mayores, tenemos que priorizar a las personas en situación de discapacidad, tenemos que priorizar a la gente en situación vulnerable. Hay que definir. Por favor, moción de orden, está hablando el concejal Juan Diego Amaya. Hay que definir el mecanismo para entregar esas boletas. Eso es totalmente, usted está en lo cierto, es así. Hay que definir el mecanismo, pero eso se puede lograr. Yo ponía un ejemplo ahorita, a través de los satélites de adulto mayor, a través de las organizaciones comunitarias, a través de la gente que hace trabajo social en Neiva, reconocido, para que llegue a personas que realmente lo necesitan y no los amigos de los políticos, porque ahí sí sería un error, Además que le estaríamos poniendo competencia desleal a quienes han pagado por los espacios públicos privados. Tiene que llegar a la gente vulnerable de Neiva que quiere ver los desfiles de manera digna. Desfiles, reitero, que son pagados también en parte con recursos públicos, con lo que pagan los contribuyentes, personas jurídicas y naturales que pagan impuestos en el municipio de Neiva. Entonces, mi propuesta siempre ha sido, colegas, hacia el lado del río, la otorgación de espacios públicos productivos, empresarios que pagan por esos espacios públicos productivos para que instalen sus palcos privados y que les vaya bien, ojalá les vaya bien a todos. 355 millones, pues no es fácil recuperarlos, pero ellos sabrán más que nosotros de ese negocio. Sí, mejor recaudo, exacto. Y del lado de la circunvalar, del separador de la circunvalar, porque también he dicho públicamente que ha sido un acierto no invadir el carril oriental de la circunvalar, es un acierto porque facilita la movilidad. Pues entonces en ese separador se pueden instalar unas 4, 5 o 6 graderías públicas gratuitas donde se permita a personas con condiciones especiales, situación de discapacidad, adultos mayores o niños y niñas de barrios muy vulnerables con su respectivo acompañante, disfrutar de las fiestas populares del San Pedro. Esa es la propuesta y a mí sí me alegra mucho lo que dijo ayer el alcalde. Me parece un buen gesto, que escuchó a la ciudadanía y va a empezar, porque esto tiene que seguir los próximos años, a desarrollar este tipo de graderías sociales. Muchas gracias, presidente. Muy bien, tiene el uso de la palabra el concejal Luis Alejandro Serna. Gracias, presidente. Un saludo para todos los compañeros y a las personas que nos acompañan aquí en este recinto.
Yo la verdad estoy sumamente preocupado por una situación que se viene presentando aquí en el municipio de Neiva a cargo de el consorcio vial Ruta al Sur. Y hace un año, concejal Roberto, compañeros aquí presentes, concejal Héctor Javier, usted que me acompañó y nos acompañó a Bogotá, donde nos dimos una fuerte pelea ante la Agencia Nacional de Infraestructura para hacer respetar nuestra autonomía territorial y que se pudiera incluir dentro de los compromisos de la concesionaria Ruta al Sur la construcción de la glorieta de Surabastos, porque sencillamente afectaría, como ya lo está haciendo, a los comerciantes de Surabastos y de Mercaneiva, a los habitantes del municipio que van a proveer su despensa allá en este sector y que hoy tienen grandes desafíos porque pues se están presentando varias situaciones. Primero, pues el impacto económico de mayor traslado, concejales, mayores tiempos de desplazamiento y demás, pues está afectando por supuesto a la ciudadanía y es un mal mensaje que damos inclusive desde la administración municipal de no exigir el cumplimiento y la construcción de esta glorieta. Y quiero contextualizarlos porque cuando celebramos con júbilo el año pasado en octubre, concejales, ¿sí?, pues ellos de manera categórica, cuando digo ellos, son la concesionaria Ruta al Sur, se comprometieron a la construcción de la glorieta Surabastos, que hace parte de la unidad funcional, la UF1, la unidad funcional 1, que es precisamente la Ruta 45. Aún estamos esperando que se materialice ese compromiso que fue ratificado allá en la Agencia Nacional de Infraestructura. La preocupación mayor no es solamente con los habitantes de Neiva, la preocupación mayor es que ante la falta de señalización, la ruta Neiva, Rivera, Campo Alegre es una ruta de alta siniestralidad. Diariamente se ve en los medios de comunicación accidentes de tránsito, personas que pierden la vida. Y más allá de ello, es que pretenden en estos días, como si nosotros aquí no comiéramos de cuento, y como embajadores de la India, inaugurar la unidad funcional 1, la doble calzada Neiva Campo Alegre, con varios faltantes, empezando por el municipio de Neiva, concejales. No han construido la glorieta de Surabastos, no han avanzado en la ruta de acceso a el municipio de Rivera, y ahí en las imágenes ustedes pueden ver cómo hoy en día la gente tiene que pasarse de manera, digamos, sin ninguna prevención e incluso violando normas de tránsito, y pues ante ello me parece terrible. Ahí mire, pues ustedes ver cómo en la ruta de Rivera, al acceso a Rivera, Pablo, antes, la gente tiene que hacer giros indebidos, la imagen anterior, giros indebidos precisamente para poder acceder al municipio de Rivera. Inclusive esta concesionaria Ruta al Sur desconoce la situación que podrían verse afectados estudiantes universitarios de la Fundación Tecnológica Jesús Oviedo Pérez, porque no les dejaron una ruta de acceso y la gente tendría que desplazarse hasta cerca de 500 u 800 metros en adelante. Mi pregunta es, si un estudiante de Neiva que se transporta hasta la Universidad Tecnológica que queda en la ruta Neiva-Rivera, pues tendría que bajarse en el carril de norte a sur, en el carril derecho.
y allí no hay ni puente, no hay ni paso reducido, no hay la oportunidad de inclusive que las rutas escolares o las rutas de servicio público puedan hacer un retorno cerca. Entonces lo que vamos aquí, estamos presenciando una crónica de pérdidas de vida. Lo mismo con el cruce de Rivera, lo mismo con el cruce de Riverita. Varios concejales de Rivera ya han venido dejando por sentado esta situación. Inclusive en la glorieta del acceso al municipio de Campo Alegre también hay faltantes y hay dificultades en iluminación y en alumbrado público, y se ha vuelto en un atracadero público, despojadores de motocicletas, y que hoy está afectando a la comunidad. Esto es un problema de región. Aquí lo que estamos viendo es que si no le ponemos atención a esto, la concesionaria Ruta al Sur se van a convertir en los sepultureros de la economía de los productores locales, y me refiero a la central de abastos, Surabastos, y a la central minorista de alimentos, Mercaneiva. Se están convirtiendo en sepultureros toda vez que no han culminado y no han hecho las obras complementarias en relación a los puentes viales. El único puente de acceso peatonal que construyeron fue allá en la comunidad de Río Frío. Incluso muchos habitantes dicen es un puente no funcional porque no hay mucha transitabilidad de personas de un lugar hacia el otro sentido. Entonces, si hubiera hecho esto ahí en las inmediaciones del ingreso de la cárcel del circuito de Neiva, allí en el cruce de Rivera, donde hay mucho flujo de personas de Neiva y de los otros municipios circunvecinos, y ante esta situación lo único que vemos por ahí en póster y en carteles es felicitaciones al consorcio Ruta al Sur porque van a inaugurar la doble calzada Neiva-Campo Alegre. Quiero dejar claridad, presidente y concejales de Neiva. Aquí no nos oponemos al desarrollo de la malla vial. Papo, usted que es riverense. Aquí no nos oponemos a que se avance y se pueda materializar obras de infraestructura vial en el departamento del Huila. Lo que sí nos preocupa es que ante ese avasallamiento de concesionarias viales nos desconozcan nuestra autonomía territorial, y me refiero a lo correspondiente al plan de ordenamiento territorial que está vigente en el municipio de Neiva, así muchos lo desconozcan. Así esté desactualizado, pero hay normas de planeación territorial en lo correspondiente al plan de ordenamiento que siguen vigentes. Quedaron muchas preguntas no resueltas, inconclusas. ¿Qué va a pasar en el sector del sur del municipio de Neiva? No se dejaron proyectadas ni redes de alcantarillado ni redes de acueducto, no se dejaron proyectadas obras complementarias a la andenización, no se dejaron proyectadas rutas o pasos reducidos, toda vez que en el sur de Neiva hay el colegio La Fragua y hay otros inclusive lotes que están siendo hoy cercados por el simplemente hecho de haber construido un puente antitécnico. ¿Cómo así que el flujo vehicular de mayor flujo vehicular del sur a la salida a Rivera y a Campo Alegre, que es el municipio de Neiva, se vea reducido en un embudo, en un puente que embotella y genera caos vehicular? Así están las cosas, porque este puente, señores y señores, fue solamente construido en un solo sentido. O sea, eso sale de toda capacidad de raciocinio ante esa estructuración de este puente, y lo que más nos preocupa es que nadie dice nada. La administración municipal de Neiva guarda un silencio sepulcral. Aquí
las voces que siempre hemos estado acompañando estos procesos. Surabasto se encuentran preocupados, Mercaneiva, los sectores y el Consejo de Planeación Territorial han dejado sus posturas en defensa de esta territorialidad. Entonces, aspiramos que si de no realizarse la inauguración antes de culminar este mes de mayo, vamos a citar o invitar a control para que se nos diga qué se va a hacer y si finalmente se va a cumplir en lo correspondiente a Neiva la construcción de la glorieta de Surabastos. Invito al señor gobernador del Huila, un hombre sensato, que gobierna para todos los territorios, para que no concurramos en inauguraciones banales al alcalde de Neiva, a los demás concejales de nuestro territorio, a los concejales de Rivera, al alcalde de Rivera, el doctor Humberto Alvarado, al alcalde de Campo Alegre y concejales, y por supuesto a nuestros diputados, para que le pongamos el ojo a este atropello de la concesionaria Ruta al Sur, que insiste en entregar e inaugurar la unidad funcional 1 que hace parte de la Ruta 45. Vimos al Congreso de la República, a nuestra bancada congresional, y pues le hice el llamado a nuestros congresistas y estamos pendientes que en esta semana vamos a tener una videoconferencia y allí le dejaré por sentado a la concesionaria que no es viable la inauguración hasta tanto se resuelva los pendientes con esta ruta Neiva, Rivera, Campo Alegre. Muchas gracias, concejales y presidente. Muy bien, antes de continuar, por favor registrar el ingreso, que hace rato está acá el concejal Roberto Escobar Beltrán. Y no, ya el concejal Humberto ya alcanzó a... Está aquí también presente, por favor, también el concejal Humberto Perdomo. A continuación tiene el uso de la palabra el concejal Cristian Rubén Bautista. Gracias, presidente. Con los buenos días, los colegas, quienes nos ven por redes sociales, Fuerza Pública. No, pues para no perder el hilo, antes de Juan Diego, quiero acompañar al concejal Luis Alejandro Serna en su interpretación sobre esta obra al sur de nuestra ciudad. Todos los días la transito, Luis Alejandro Serna, y tiene toda la razón. Es increíble lo que nos pasa a nosotros, los neivanos, los huilenses. Es una obra que no tiene infraestructura técnica, sin ser profesional en ello, lo digo. Si aquí saliendo de norte a sur hay un estrello mínimo, lo embotellados que quedamos automáticamente porque hicieron un solo carril, imagínense, en una vía nacional, un solo carril. Y si venimos de sur a norte, cuando taparon la avenida para voltear hacia la izquierda para Mercaneiva por un evento deportivo que había, para entrar por el cementerio El Paraíso, no le miento, duraron hasta 45 minutos en trancón para poder avanzar. Y resalto a Luis Alejandro Serna porque siempre se ha pronunciado y he tratado de acompañarlo, pero somos los peones en esto. Somos los peones, es la realidad. Esa voz fuerte que necesitamos a nivel nacional, local, departamental, para que se hubieran pronunciado sobre ello, no está. No está. Pero sí, a mí me duele, me da tristeza lo que nos corresponde a una obra como estas. Es que los invito porque a algunos les gusta hablar siempre de su comodidad, pero no transitan, no están en el territorio
para tratar de argumentar lo que sucede y lo que pasa y qué solución se puede dar, que es lo más importante, Luis Alejandro. Y usted la ha buscado porque usted ha ido a Bogotá con recursos propios para tratar de buscar una solución. Porque quedarse aquí en el aire acondicionado y tratando de decir que tiene, que qué se puede arreglar y ya, y creer que somos los redentores, eso, un saludo a la bandera. Una obra más de nuestra ciudad que no parece ni obra de un pueblo siquiera, ni siquiera de un pueblo. Es que no dimensiono cómo un solo carril de un llamado intercambiador vial lo hacen de esta forma para nuestra ciudad. Eso a futuro no, ya en presente y menos a futuro va a ser funcional. Pero bueno, no, ojalá la nueva representación o los que repitieron para Cámara, la nueva senadora pueda hacer esa voz para que luche también y no se quede aquí solo esa voz mínima que podemos dar en el Consejo de Neiva. Por otro, me gustaría que estuviera el concejal Juan Diego Amaya, ojalá escuchara, ojalá, antes que llegara Juan Diego Amaya, bueno, voy a avanzar. Siempre es muy bueno tener la interpretación de lo que acabo de decir desde aquí, desde el micrófono, desde el aire. Muchacho joven, inteligente, alegre. Yo lo invito a vivir los desfiles. El año pasado, en organización de palcos, tuvo un solo sentido, hacia el río Magdalena. Hubo graderías públicas, además, graderías públicas, espacio para la comunidad, todo el espacio para que la población pudiera ver los desfiles, compartir. Hay un espacio al frente de la Gaitana para la gente con discapacidad, pero como siempre, la más fácil, y no vengo a defender, vengo a hablar con razón y la realidad, es decir, cuando nos echan la culpa a nosotros de cualquier decisión, el alcalde, gobernador, diputados, etcétera, pero ¿sabe qué hace la misma comunidad en estos espacios? Pues alquilar sillas, y más costosa que ni los mismos palcos, que sí pagan, tributan, y eso es lo que verdaderamente nos sirve. Pues sí, todo el mundo tiene derecho a rebuscarse y todo está bien, pero repito, esa guerra de alquiler de sillas que hay es más compleja por el mismo espacio público que se deja para que supuestamente, entre comillas, la comunidad disfrute. Y el alcalde lo dijo y lo reconoció el colega Juan Diego Amaya, el tema de graderías públicas para que la comunidad verdaderamente pueda disfrutar de estos desfiles. Y viene pasando, esta es una de las administraciones que menos palcos privados ha tenido, Hablando de la apertura de cabalgatas, la famosa cabalgata de la cooperativa. Yo me acuerdo de un tema deportivo que salía antes en canales institucionales, en televisión, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, obviamente, ver cómo se dinamizó la noche del viernes, ver influencers importantes visitando nuestra ciudad diciendo me enamoré de Neiva, seguiré aquí, invitando a más personalidades importantes, y pues esto es lo que hay que resaltar de esta gran cabalgata. Lo malo y lo feo, Pablo, quiero que me comparta estos videos para que evidenciemos. Mire este caballito.
El otro, por favor. Es el mismo. ¿Por qué lo comparto? Porque pues lunares hay en todos lados, pero por unos no se pueden ver afectados todos, pero esto es de cultura. Y a mí me gusta salir a disfrutarlo. El video lo grabé yo, porque es que a mí me gusta salir a disfrutarlo, a evidenciar, tratar de decirles. Yo después me acerco y les digo, no está bien lo que está sucediendo, porque la idea es mejorar. No voy en contra de las cabalgatas, me gustan, me encantan, es en contra del maltrato animal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, yo siento que es bueno, de parte nuestra, de nuestra curul, pues siempre estamos tratando de acompañar para poder ayudar a la corrección de todas estas anomalías que se presentan, y más en el maltrato animal y las cabalgatas que se vienen. Lo muestro para que los verdaderos caballistas nos ayuden a replicar y a tomar conciencia, y en las redes sociales entre todos no permitir esto, no permitir más esto. Y muy seguramente los que nos gustan los caballos vamos a ir a disfrutar de una cabalgata a la altura, con cultura. Gracias, presidente. Muy bien, a continuación tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Camilo Perdomón. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva, para los honorables concejales, la fuerza pública, agradecerles la compañía, a los periodistas y demás presentes, un saludo especial a los que nos ven a través de las redes sociales. Yo me estaba guardando para las ordinarias, pero son temas bastante importantes. Y sí, concejal Cristian, lamentablemente no está el concejal Juan Diego, porque nosotros sí le ponemos cuidado, pero desafortunadamente pues no está en el recinto. Y es precisamente, concejal Héctor Javier, hoy quiero hacer una gran invitación, y concejal Roberto Escobar, ustedes que son la experiencia de esta corporación, de esta ciudad, junto al concejal Mauricio Rojas, porque es que yo sí quiero hacer una invitación a que tengamos una visión de ciudad como Neiva, ciudad capital, no como un pueblo grande. Como es la concepción que mucha gente tiene de que Neiva es un pueblo grande. No, Neiva es la ciudad capital, pero adicional a eso es un eje del sur del país. Y todavía no hemos dimensionado la grandeza de nuestra ciudad. Y hago esta introducción precisamente porque a veces nos enfocamos algunos concejales aquí a la minucia, a lo pequeño, y no vemos realmente la ciudad con una visión mucho más amplia. Y traigo a colación esto porque hace algunos meses se desató una gran discusión por la problemática de los horarios de los establecimientos nocturnos, que si eran hasta las 3 de la mañana o hasta las 5 de la mañana, y ese realmente no era el problema, concejal Héctor Javier. El problema es que no hay un modelo económico ni hay una estrategia de competitividad establecido para los establecimientos nocturnos o de esparcimiento nocturno. Y es que no hemos dimensionado tampoco la gran responsabilidad que tiene la Secretaría de Competitividad. Concejal Roberto, yo no escuché la Secretaría de Competitividad saliendo a decir cuál era la estrategia para aquellos establecimientos nocturnos que no cumplen con los requisitos habilitantes para poder tener el horario extendido hasta las 5 de la mañana, sino que le dieron toda la responsabilidad al secretario de gobierno, que lo único que tiene que hacer es verificar que cumplan o no con la especificación de la documentación.
Y esto precisamente para decirle, si establece que hay que tener parqueaderos, si establece que hay que tener unas pólizas, venga, los que no tienen parqueadero se pueden hacer convenios con los parqueaderos que quedan circunvecinos a la zona. Pero es que no escuchamos la secretaria de Competitividad, y esto es uno de los puntos a revisar, porque es que si bien Neiva es una ciudad de servicios, no es una ciudad industrial, pues aquí lo que manifestaban las personas que representan el sector de esparcimiento nocturno es que estaban perdiendo más de 150 empleos directos de aquellas personas que tenían que cerrar a las 3 de la mañana y que sin duda alguna no podían poder prestar un servicio mucho más amplio y por eso reducir su personal de trabajo. Pero un segundo tema de la importancia de la competitividad que sale ahora a relucir, concejal Camacho, y usted hizo una encuesta de si se debería hacer o no un debate de control político para revisar la subasta. Pues no solo la subasta, claro que hay que hacerlo y hay que invitar a competitividad y a cultura para revisar cómo va o cómo fue la comercialización de las fiestas sanpedrinas, porque no es solamente la subasta de espacios públicos, es revisar, y me voy a tomar la tarea, voy a invitar a mi bancada a que revisemos el funcionamiento del FAEP, el Fondo de Aprovechamiento de Espacio Público, porque es que no es un fondo solo creado para las festividades sanpedrinas, es un fondo de aprovechamiento del espacio público, concejal Héctor Javier, porque así como se modificó el parque de Sevilla, muchos parques se pueden convertir productivos en Neiva y mejorar la competitividad. Es que no podemos hablar solamente de mejorar la economía subiendo o aumentando la base catastral del impuesto predial. Hay que revisar cómo vamos a mejorar la competitividad a través de la prestación de servicios en establecimientos nocturnos, pero a través de la competitividad, a través de algo que llaman el turismo, pero el turismo en Neiva no se puede convertir solamente en junio. Y yo no sé si la secretaria, que no la hemos escuchado, que ha guardado silencio, la secretaria de Competitividad, no entiende la gran responsabilidad que tiene de mejorar y de aumentar los ingresos del municipio a través de algo tan importante como es la comercialización, no solamente de las fiestas sanpedrinas, sino de la competitividad de Neiva. ¿Sabe por qué Neiva no crece económicamente? Porque estamos viviendo de la misma economía circular de las personas que trabajan aquí. Aquí solamente llegan turistas, alrededor de 25.000 y 30.000 turistas para San Pedro. El resto del año no tenemos más visitantes, por eso no ingresa más recursos económicos a la ciudad en temas de competitividad. Pero adicional a eso, siempre se desata una gran controversia por la subasta de espacios públicos, que en el 2022 arrancó con 9 millones de pesos de base, que en el 2023 arrancó con 22 millones y que ha ido incrementando año tras año el piso de la subasta. Y yo les pregunto, 355 millones de pesos, fabuloso, porque vamos a aumentar el ingreso del FAEP, del Fondo de Aprovechamiento. Pero yo les pregunto, ¿a quién se le va a trasladar ese costo? ¿Al usuario final? ¿Al neivano a pie que va a pagar un palco? ¿Cuánto va a cobrar la entrada esta gente a ese palco para poder recuperar esa inversión? Eso es solamente el espacio. Vaya monte su gradería, vaya ponga el sonido, ponga todo el mobiliario. Esto es un costo bastante amplio, yo creo que va a costar más de 500 millones de pesos para 8 desfiles. ¿Cómo, a quién se le va a trasladar este costo? Concejal Roberto, usted y yo tuvimos una conversación muy importante, porque si yo fuera el ordenador del gasto de esta ciudad, yo haría una sola subasta de comercialización de fiestas sanpedrinas con los grandes distribuidores. Yo estoy seguro que las 5 o las 6 licoreras del país están completamente en la disposición de hacer una sola comercialización de las fiestas. Por ejemplo, estoy seguro que así como Aguardiente Amarillo fue el gran patrocinador del Carnaval de Barranquilla, Aguardiente Amarillo podría llevar a cabo toda la comercialización y ya internamente él con sus distribuidores, con los diferentes funcionarios, con sus diferentes comercializadores, con los bares, discotecas, todos los que tengan incluso RNT,
Registro Nacional de Turismo, que permite de alguna otra manera tener una participación más activa en este tema de las fiestas sanpedrinas, poder llevar a cabo una comercialización y se acaba ese tema de la subasta, garantizándome no solamente el espacio determinado para la comercialización, sino también determinándome el espacio para las personas que no tengan la capacidad económica para hacerlo. Claro que no es un tema populista, que se deben haber graderías gratis, por supuesto que deben haber graderías gratis. Ahora le digo, ¿cómo vamos a garantizar que esas graderías gratis que van a albergar, pongamos un estimado de 3.000 personas, cómo se va a hacer la entrega de estas personas para que realmente haya uniformidad y equidad y no haya inconvenientes en el ingreso de estas? Una de las estrategias de aquella persona que pague al día su servicio público de empresas públicas tenga su entrada, por supuesto. Pero yo también le hago una propuesta: hagamos, como estamos hablando de competitividad, como estamos hablando de mejorar las condiciones de la ciudad, hagamos los controles respectivos de la Secretaría de Movilidad, y aquellas personas que tengan al día su documentación, que porten bien su casco, que tengan todo bien, le entreguemos también su manilla para que puedan ingresar al San Pedro a las graderías públicas. Y empecemos a premiar a los buenos conductores también, a quienes tienen la conciencia de cultura vial. Incentivemos de alguna otra manera otro sector que ha venido teniendo demasiadas dificultades, como es la movilidad de la ciudad de Neiva, y empecemos a incentivar a estas personas que tienen buena cultura del manejo vial en la ciudad de Neiva. Pero nosotros también tenemos que empezar a ver cómo volvemos a Neiva una ciudad realmente competitiva. Muchos espacios y muchos parques que se están convirtiendo en focos de basuras, en focos de inseguridad, lo podemos convertir en un foco de competitividad, de esparcimiento, pero de productividad, que genera empleo, pero que también nos va a generar a nosotros tributos, espacios públicos productivos. Y para eso existe el FAE, pero es que el FAE lo están utilizando solamente para las fiestas sanpedrinas, para nada más. Y hoy tenemos un grave, pero grave problema de ocupación de espacio público en todas las comunas de la ciudad. Y no hablar solamente del microcentro, porque eso está colapsado. Pero aquí la invitación es que empecemos a hablar realmente de temas importantes que generen un impacto, pero que generen un impacto que trascienda, no que se vuelvan algo en la inmediatez. Vuelvo y les digo, ¿cómo nos vamos a crear nosotros una estrategia para atraer turistas durante todo el año y no solamente para el San Pedro, para que haya un mayor dinamismo económico en nuestra ciudad, acompañado de una buena movilidad, acompañado de seguridad? Mire, yo creo que ¿cuántas personas vieron la entrevista de Huescos? A nivel nacional, la de Uribe, donde solamente Huescos dijo que Neiva era la ciudad con más huecos en Colombia. Y desafortunadamente, hoy en el radar de los colombianos es que Neiva es la ciudad de los huecos. ¿Será que vamos a seguir nosotros aprobando 2.000 o 3.000 millones de pesos para hacer reparcheos y tapar el hueco que a los 2 meses vuelve y se abre? ¿O vamos a buscar una solución de fondo para poder nosotros hacer un plan de choque y decir, venga, Neiva necesita el replanteamiento de tantos kilómetros de carpeta asfáltica? Empecemos a buscar 3, 4 cosas y prioricemos, porque aquí lo hemos dicho, hay que priorizar. Si hay que modificar el plan de desarrollo, modifiquémoslo. Si no, se va a utilizar los 8.000 millones de pesos para el Parque Santander, porque salieron todos a decir que se volvió un cementerio de los recursos de la ciudad de Neiva, porque dice todos los alcaldes modifican el Parque Santander. Si no es necesario, venga, ¿en qué vamos a reutilizar estos recursos? Los 5.500 de la fase 9 que le dije al concejal Oviedo, vamos a ver más adelante qué va a pasar con esos recursos. Sigámosle poniendo la velita para que nos lleguen los recursos de la unidad de gestión del riesgo. Pero la invitación, porque es que en junio vamos a tener demasiado trabajo. Y entonces vamos a hacer lo que
en administración pública se debe hacer, empezar a hacer el control a todas las herramientas que ya se han entregado durante estos 2 años, porque es un año de ejecución, porque es un año en el donde debemos empezarle a dar los resultados a la ciudadanía. Para una interpelación, concejal Dagoberto, presidente, concejal Juan Diego Amaya. Para una interpelación tiene el uso de la palabra el concejal Juan Diego Amaya. Muchas gracias. Oiga, me encanta lo que está diciendo Camilo porque es por ahí. Miren, ya deben estar aburridos de que yo diga esto, pero tenemos que volver a lo básico en la administración pública. Nosotros no tenemos la capacidad financiera y económica para tener gran cantidad de proyectos grandes. No la tenemos. Muchas veces nos creamos expectativas con temas como cofinanciación e incluso en el gobierno anterior con cooperación internacional. Pero en honor a la verdad, lo que me ha demostrado mi experiencia es que con lo que uno debe contar es con lo propio. Todo lo demás, bienvenido. Bienvenida la cooperación internacional si se logra, bienvenida la cofinanciación del gobierno nacional si se logra, pero los recursos del municipio son limitados. Por eso hay que volver a lo básico. Eso lo discutí la vez pasada con un alto funcionario de la administración municipal y fíjese que llegábamos a una conclusión y era: los grandes proyectos del municipio de Neiva deberían ser, por ejemplo, cambiar toda la malla asfáltica de la calle 21, que está en muy mal estado, renovar la malla asfáltica de los sectores que están en mal estado de la circunvalar. Siempre están los huecos al frente del Único, entre el aeropuerto y el Único. Cada vez que llueve se deteriora totalmente ese sector tan importante del norte de Neiva. Pues mejoremos la malla vial, empecemos por lo básico, tengamos una ciudad que no sea la burla de todo el país, porque uno de los influencers más reconocidos nos identifica como la ciudad con más huecos del país, lo cual no es mentira, acá lo he dicho yo muchas veces, pero acá queremos hacer grandes obras que se demoran un poco de tiempo y nos olvidamos de lo básico, como el padre de familia que tiene una casa de un piso de un barrio popular de Neiva y piensa en hacer la piscina o el barbecue antes de tener una sala digna, una cocina digna y un baño digno. Volvamos a lo básico. Yo estoy de acuerdo con usted, Camilo. Todos esos recursos, esos saldos que por diferentes problemas, bien sea por problemas de cofinanciación, bien sea por estudios y diseños, bien sea porque el alcalde se echó atrás porque lo presionaron algunas personas, o por lo que sea, o por incompetencia, pues recojámoslos e invertámoslos en vías. Y estoy totalmente de acuerdo con usted y lo apoyo. Y lo que toque hacer desde mi curul lo hacemos. Hay que mejorar las vías de Neiva. Pongámonos de acuerdo. Pavimentemos varios sectores estratégicos de la ciudad. Ojalá con base en un estudio, ¿no? ¿Dónde es donde más pasan motos y carros en Neiva? No, esta callecita para esta callecita para... No, vías estratégicas de la ciudad, sin política, con técnica. Acá hay muchas vías muy transitadas, en el oriente, en la comuna 10, en la comuna 6, en la comuna 1, totalmente deterioradas. Empecemos a pavimentarlas con los 5.500 millones de la fase 9 de canalización del río Las Ceibas. Empecemos a pavimentarlas si no van a ejecutar los 8.000 millones del Parque Santander, totalmente de acuerdo. Y si no van a usar, óigase bien, colegas, óigase bien, 32.000 millones de pesos, la mayoría de los recursos del primer crédito no han comprado un solo bus. Y el año pasado en el debate de presupuesto nos dijeron que los iban a tener listos para abril y mayo de este año. No han comprado un solo bus, 32.000 millones de pesos. ¿Son ganas de molestar mías? No, es la realidad. Bueno, si esa plata no se va a ejecutar, reinvertámosla en vías. ¿Sí de acuerdo? Vicepresidente, para una segunda interpelación, el concejal Cristian Bautista, por favor. Para una segunda interpelación tiene el uso de la palabra el concejal Cristian. Gracias, presidente y colega Camilo Perdomo. Bueno, yo siento que la ciudad obviamente exige que la malla vial en su entorno principal, que es el centro, esté como merecemos, con una
inversión que sea acorde a la necesidad. Yo le decía al secretario Germán, el de Vías, que se acercaban las festividades, que nuestro centro y microcentro, desde la avenida Circunvalar a la avenida La Toma hasta la carrera octava, no debería tener un solo hueco. Pues levantar todas las vías es imposible, también podernos a pedir es imposible, pero yo le decía, levantemos así sea una sola, pero que diga que se hizo nueva y tenga su ciclo de años la malla vial para que digamos, vea, se hizo bien, pero se hizo. Yo pedía que fuera la Circunvalar, y más porque ahí es donde vivimos las festividades. Sí, se viene invirtiendo en la recuperación de la malla vial en las comunidades, que eso también es muy importante y no debe ser ajeno. Es más, yo lo estoy viviendo y tengo que decirlo. La Comuna 8 de Neiva, desde Alfonso López hasta su cabecera, el barrio Rafael Azuero Manchola, que lo invito, principal, no tiene prácticamente en su vía principal, está quedando sin un solo hueco. Porque es que estoy allá, estoy yendo, además, hoy está la maquinaria allá. Desde Alfonso López hasta la Comuna 8, hasta Rafael Azuero Manchola y La Paz. Eso también hay que decirlo, porque la comunidad también exige y lo merece además. Pero sí le digo al secretario de Infraestructura y Vía, Germán, que con suma urgencia intervengamos la avenida Circunvalar y la carrera segunda de Neiva, porque muy seguramente estos actores como Westcol, influencer, no van a los barrios. Ellos lo evidenciaron fue en el centro de la ciudad, y cuando uno tiene sentido de pertenencia, amor por lo nuestro, pues le da vergüenza que un personaje como estos, que además ha hablado ya mal de la ciudad sin haber venido antes, aclaro, sin haber venido antes, ya hablaba mal de la ciudad. Entonces imagínese ahora que lo hizo, pues con justa razón, ya por lo menos tiene una justificación para hacerlo en el tema de la malla vial, que es evidente. Entonces sí, repito y le pido al secretario de Infraestructura y Vías que intervengamos la Circunvalar de Neiva y la carrera segunda, que quede sin un solo hueco de aquí a junio. Muchas gracias, Camilo Perdomo, por la interpelación. La palabra al concejal Héctor Camilo Perdomo. Muchas gracias, presidente. No, importantes aportes de mis compañeros, y esa es precisamente la invitación. Concejales, desde la corporación, invitémoslo al señor alcalde a que tengamos una visión realmente de ciudad capital. No podemos seguir dependiendo del impuesto predial, de la industria y comercio, de la tasa de la gasolina, eso es lo básico, pero no podemos seguir viviendo solamente de eso. El municipio necesita buscar otras fuentes de ingreso. Aprovecho de una vez para hacer el llamado a la doctora Edna. Doctora Edna, estamos esperando el proyecto de acuerdo para disminuir las tarifas de los trámites de la Secretaría de Competitividad para poder ser, valga la redundancia, competitivos con Tránsito de Palermo, con Tránsito de Rivera, porque tenemos unos trámites muy altos que no permiten que las personas hagan trámites en la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Neiva. Yo sé, tuvimos una mesa técnica, esperamos que este proyecto de acuerdo llegue radicado para ordinarias, y por supuesto que vamos a estar haciendo el respectivo debate a la Secretaría de Competitividad para ver qué está pensando, cuál es la ciudad que tiene en mente, si es la ciudad capital o es el pueblo grande, para poder nosotros buscar una estrategia de competitividad que nos permita aumentar los ingresos, pero que adicional a eso nos permita tener una ciudad competitivamente atractiva. Porque mientras no traigamos más empresas, mientras no traigamos turistas a Neiva, no vamos a poder tener más recursos para hacer realmente inversiones significativas en la ciudad de Neiva y poder tener una ciudad realmente como lo debe ser, una ciudad capital y no un pueblo grande. Muchas gracias, presidente. Muy bien, tiene el uso de Héctor Javier Osorio Botello.
Aló, gracias, señor presidente. En la línea de intervención que hizo el concejal Alejandro Serna, pero con una mirada diferente. Yo quiero, señor presidente, que la secretaria Milena Narváez pedirle a la corporación que me apoye un derecho de petición dirigido a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Ministerio de Transporte en estos términos. ¿Cuál es la tarifa diferencial y en qué condiciones se va a otorgar para los beneficiarios de las casetas de peaje de la concesión de Neiva a Santa Ana? Y digo esto porque desde hace mucho tiempo vengo insistiendo en que las rutas de frecuencia mínima que establece entre la ANI y el Ministerio de Transporte, el número de frecuencias mínimas que solicita va a ser una burla al otorgamiento de la tarifa diferencial que se va a otorgar a quienes son de alguna manera perjudicados con la instalación de los casetas de peaje, y esto va a afectar la economía de la ciudad capital y va a afectar por supuesto también al occidente del departamento de Huila. Estoy absolutamente seguro que, con excepción de aquellos colectivos o aquellos transportes que hacen rutas diarias o 2 semanales hacia Neiva, todos los demás van a perder el tema de la tarifa diferencial. Y si a eso le sumamos, por supuesto, que el flujo económico está determinado por los gastos de pasajeros más el valor de la carga, esto significará que la economía de la ciudad capital se va a resentir muchísimo, porque van a tomar decisiones como la disminución de la llegada de turistas al departamento de Huila, la disminución de una economía intradepartamental orientada hacia la ciudad capital, y yo veo que en este momento ni la Cámara de Comercio ni el gobierno departamental de planeación desde hace muchos años han hecho un estudio en donde se determine el impacto negativo que va a terminar quitar la tarifa diferencial a quienes por resolución del Ministerio de Transporte se le va a otorgar, porque, repito, la obligatoriedad de establecer unas frecuencias mínimas de paso para conservar la tarifa diferencial va a hacer que todos la vayan a perder, porque muchos de quienes tienen vehículos y que acceden a la ciudad capital pues no tienen como finalidad el negocio del transporte, con lo que esta tarifa diferencial, según las resoluciones que siempre es pedido el Ministerio del Transporte, va a lograr que no conserven el número de frecuencias mínimas de paso. Ese es otro problema, Alejandro. Ese es un problema que le pega directamente a la economía del municipio de Neiva. Vamos a preguntar a los del occidente del Huila, a los de Paicol, a los de La Plata, a los de Tesalia, a los de Gigante, también en el centro, cómo va a disminuir el flujo a la ciudad capital cuando vengan las tarifas plenas y cuando pierdan la tarifa diferencial, si es que la tienen en el caso del occidente del departamento de Huila, porque el área de influencia va a estar solamente en la caseta de Laberintos, y esto por supuesto va a hacer que nuestro sector económico se vaya a resentir muchísimo. Y eso por supuesto podemos agregarle el incremento que ha dicho Confecar de los peajes en las tarifas de carga, sobre todo que aquí en el departamento de Huila hay muchos transportadores que tienen camiones que tienen en el departamento y que utilizan esa actividad económica para su flujo vehicular. Señor presidente, quisiera entonces que la Secretaría dirigiera esa comunicación a la ANI, al Ministerio del Transporte, y que la respuesta
nuestra que se nos dé, se envía también a planeación departamental y se envía a la Cámara de Comercio de Neiva o de Huila para que efectivamente hagamos un estudio y hagamos una posición de defensa de esa tarifa diferencial. Yo creo que ahí nosotros nos hemos quedado cortos en liderazgo y ese es un tema indudablemente que se va a venir muy fuertemente cuando el transporte disminuya, cuando la actividad económica disminuya o cuando se utilicen otros tipos de vías alternas en donde no tenemos las condiciones de vías terciarias para ese flujo vehicular, esquivando el tema de los peajes. Yo no sé si quienes hemos viajado aquí hemos visto que en Altamira había un particular que cobraba con una cuerda por burlar el peaje, burlar el peaje de la tarifa por los altos costos. Y también ocurre en otras partes, también del departamento de Huila, que eso ocurre precisamente porque se convierte en una burla el cobro de la tarifa diferencial. Un caso, ejemplo, usted lo obligan a pasar al mes 14 veces. Pues si usted no tiene un colectivo que vaya y venga todo el tiempo, por lo menos 2 veces semanal, ¿qué va a pasar? Que cuando vayan a hacer el registro usted de haberle otorgado la tarifa diferencial al carro, al vehículo, pues no lo va a cumplir esos promedios mensuales y a la vuelta de 6 meses va a perder la tarifa diferencial y lo que afecta a la ciudad capital. Eso sin contar que una vez entregada la doble concesión, las tarifas se vuelven plenas y en el departamento de Huila no ha habido tarifas plenas, se vuelven plenas y eso hace que, por supuesto, en el tema del comportamiento económico, en las decisiones que estudian, entre otras cosas, una ciencia llamada la microeconomía, los usuarios, ¿sí?, las personas que toman decisiones económicas, pues lo que hacen es disminuir el número de viajes. ¿Y quién pierde? Neiva, porque Neiva aquí de alguna manera siendo un centro de abastecimiento, un centro de salud también que genera un gran movimiento de personas por los servicios, pues se va a resentir en el tema de su actividad económica. Yo no sé si estoy de acuerdo con el concejal, además de Alejandro, Camilo Perdomo, que a veces nosotros nos dedicamos a ver árboles y no ver el bosque hay detrás de muchas decisiones que se toman para el departamento de Huila, para la ciudad capital, que nos afectan y que como no tenemos una visión un poco más allá, muchas veces no hacemos estos debates y esta serie de propuestas, pero aquí sí vamos a tener un daño enorme cuando los huilenses pierdan algo que genera una falsa ilusión de una tarifa diferencial que se va a perder con el paso de los meses por la obligatoriedad para conservarla de tener unas frecuencias mínimas de paso. Una interpelación al concejal Alejandro Cerda. Para una interpelación tiene el uso de la palabra el concejal Luis Alejandro Cerda. Gracias, presidente. Mire, concejales, mire que lo que está exponiendo el concejal Héctor Javier es de suma relevancia, muy importante y que ojalá sea también una hoja de ruta para la bancada congresional. Héctor Javier, usted que fue representante a la Cámara, usted que ha sido alcalde de Neiva, este es un aspecto coyuntural. Por supuesto, mi enfoque frente a Ruta al Sur es netamente infraestructura, pero quiero coadyuvarlo, Héctor Javier, en ese derecho de petición que usted pretende y planea que se proyecte a través de Secretaría. Quiero acompañarlo porque me parece de suma relevancia lo que él está manifestando. Mire que estos aspectos que están sobre la mesa y que merecen ser discutidos son aspectos que hoy lamentamos los neivanos, que en el 2015 no hubo palabras, no hubo dirigentes políticos que estuvieran pendientes en torno a los diseños de Ruta al Sur, la nueva concesionaria. Y ahora, pues sí, estamos muy calladitos, pendientes del San Pedro, importantísimo nuestras festividades, pero después el bolsillo nos lo va a cobrar.
Entonces me parece oportuno, concejal Héctor Javier, ojalá que hiciéramos también eco de esta iniciativa en las redes sociales del Consejo de Neiva sobre la preocupación que hoy plantea el concejal Héctor Javier, porque es un golpe directo al bolsillo de los neivanos y de los huilenses, presidente. Continúa con el uso de la palabra el concejal Héctor Javier Osorio. No, señor presidente, que se haga la respuesta también extensiva a la, ahorita me acuerda Alejandro, a la bancada del Congreso de la República, al alcalde y al gobernador, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, para que tengamos en cuenta esa solicitud, por favor, secretaria, para tomar atenta nota y también enviarle copia al alcalde y al señor gobernador. Bien, secretaria, ¿hay algún documento sobre la mesa? No, señor presidente, no hay documentos. Muy bien, no habiendo más documentos sobre la mesa de hoy, 25 de mayo de 2026, y siendo las 9:36 de la mañana, se da por terminada la sesión y se convoca para mañana 26 de mayo a las 8 de la mañana. Feliz resto de día, bendiciones para todas y todos.